El 10 de abril de 2026, la cápsula Orión amerizó en el Océano Pacífico frente a las costas de San Diego. Los 4 astronautas de la misión Artemis II habían regresado. 10 días en el espacio profundo, 10 días sin gravedad, 10 días a más de 400.000 kilómetros de la Tierra. Pero el regreso no fue simplemente volver a casa. Fue el inicio de algo que los científicos de la NASA llaman un proceso de readaptación fisiológica y que muchos expertos describen con un término más preciso: la desprogramación. Este fenómeno no es ciencia ficción. Es lo que ocurre dentro del cuerpo humano cuando pasa días enteros en un entorno para el que no fue diseñado biológicamente y luego tiene que volver a funcionar en condiciones normales. Hoy en Velo Cósmico te explicamos exactamente en qué consiste, por qué ocurre y qué significa para el futuro de la exploración espacial. Para entender este fenómeno, primero hay que entender qué le pasa al cuerpo humano durante una misión como Artemis II. El cuerpo humano lleva millones de años adaptándose a vivir bajo la gravedad de la Tierra. Cada músculo, cada hueso, cada sistema interno funciona de una manera específica, porque existe una fuerza constante de 9.8 metros por segundo al cuadrado, actuando sobre él en todo momento. Eso es la gravedad terrestre. Cuando un astronauta entra en el espacio y deja de sentir esa fuerza, el cuerpo no simplemente se relaja, lo que hace es adaptarse, y lo hace rápido. En cuestión de horas, el cuerpo comienza a reorganizar sus sistemas internos para funcionar en un entorno sin peso, sin arriba ni abajo, sin la presión constante que la gravedad impone. A este proceso de adaptación al espacio se le puede llamar programación espacial. El cuerpo literalmente aprende a operar bajo nuevas reglas. El problema ocurre al regresar. Cuando los astronautas vuelven a la Tierra, esa programación espacial ya no es útil. El cuerpo tiene que volver a aprender cómo funcionar con gravedad. Tiene que deshacerse de todo lo que aprendió en el espacio. A ese proceso de vuelta se le llama desprogramación, y no ocurre de forma instantánea. Si este tipo de contenido te genera curiosidad, este es buen momento para suscribirte a Velo Cósmico y activar la campanita. Es totalmente gratis. Ahora sí, terrícola, continuemos. Antes incluso de tocar el agua, el cuerpo ya estaba siendo sometido a una de las experiencias físicas más intensas de toda la misión. Durante la fase de reentrada a la atmósfera, la cápsula Orión viajó a una velocidad de aproximadamente 39.000 kilómetros por hora. A esa velocidad, la fricción con la atmósfera genera temperaturas en el exterior de la nave que pueden superar los 2.700 grados Celsius. Es más caliente que la lava de un volcán. En ese momento, se forma una capa de plasma alrededor de la nave que interrumpe toda comunicación con la Tierra durante aproximadamente 6 minutos. 6 minutos de silencio absoluto, sin confirmación de que los astronautas estuvieran bien. Pero lo que ocurre adentro de la cápsula es igualmente relevante. Durante la reentrada, los astronautas soportan fuerzas de hasta 3.9 veces la gravedad terrestre. Esto se llama fuerza G. Significa que si un astronauta pesa 80 kilos en condiciones normales, en ese momento su cuerpo siente como si pesara más de 310 kilos. Para un cuerpo que acaba de pasar 10 días sin sentir ningún peso, ese impacto es enorme. El corazón, los músculos y el sistema circulatorio deben responder de golpe a una carga que ya no estaban acostumbrados a manejar. Ese es el primer momento de la desprogramación. Y apenas es el inicio. Una vez que los astronautas tocaron tierra, comenzó la fase más larga y compleja de todo el proceso. La desprogramación afecta al cuerpo en varios niveles al mismo tiempo. Estos son los 7 sistemas que deben readaptarse. Sistema 1. Los músculos. En el espacio, los músculos no tienen que trabajar contra la gravedad. No hay que cargar el propio peso, no hay que esforzarse para mantenerse de pie ni para caminar. Como resultado, los músculos comienzan a perder masa y fuerza de forma progresiva. Este proceso se llama atrofia muscular.
En una misión de 10 días, los astronautas pueden perder entre el 1 y el 2% de su masa muscular total, especialmente en piernas, glúteos y espalda baja. Al regresar, esos músculos tienen que volver a soportar el peso del cuerpo. Algo tan simple como ponerse de pie o caminar unos metros puede resultar doloroso y requiere un esfuerzo consciente que normalmente es automático. Para reducir este efecto, cada astronauta de Artemis 2 realizó 30 minutos de ejercicio diario dentro de la cápsula, usando un dispositivo de resistencia que simulaba movimientos como sentadillas y remo. Sistema 2. Los huesos. El problema con los huesos es similar al de los músculos, pero más profundo. En la Tierra, los huesos soportan constantemente el peso del cuerpo. Esa presión estimula la regeneración ósea y mantiene su densidad. En el espacio, al desaparecer esa carga, los huesos empiezan a perder minerales. Este proceso se asemeja a lo que ocurre en personas con osteoporosis, una condición que normalmente tarda años en desarrollarse. En el espacio, esa pérdida puede ocurrir a un ritmo de entre 1 y 1.5% por mes de misión. Esto no significa que los huesos se rompan al regresar, pero sí que son más vulnerables durante el periodo de readaptación. Por eso el proceso de recuperación incluye actividad física controlada y monitoreo médico constante durante las primeras semanas. Sistema 3. El equilibrio. Este es uno de los efectos más llamativos de la desprogramación. El equilibrio humano depende de 3 sistemas que trabajan juntos: la vista, el oído interno y las sensaciones del cuerpo. En el espacio, el oído interno deja de recibir señales de gravedad porque no hay arriba ni abajo. El cerebro se adapta y aprende a ignorar esas señales. Al regresar a la Tierra, el oído interno vuelve a enviar información sobre la gravedad, pero el cerebro todavía no sabe cómo procesarla correctamente. El resultado es desorientación, mareos y pérdida del equilibrio. Los astronautas no se olvidan de caminar, saben perfectamente cómo hacerlo. El problema es que su cerebro ya no puede mantener el balance de forma automática. Ese proceso de recalibración puede tardar entre varios días y varias semanas. Sistema 4. El corazón y la circulación. En el espacio, los fluidos del cuerpo se redistribuyen. Sin gravedad, la sangre y otros líquidos tienden a acumularse en la parte superior del cuerpo, especialmente en el pecho y la cabeza. Como respuesta, el corazón se adapta y comienza a trabajar con menos volumen de sangre en la parte inferior del cuerpo. Al regresar a la Tierra, la sangre vuelve a acumularse en las piernas por efecto de la gravedad. El corazón, que ya estaba acostumbrado a trabajar de otra manera, tiene dificultades para compensar ese cambio de forma inmediata. Esto puede provocar una condición llamada intolerancia ortostática. Significa que al ponerse de pie, la presión arterial baja de forma brusca y el cerebro no recibe suficiente sangre. El resultado puede ser mareos intensos o incluso pérdida de conciencia momentánea. Es una de las razones por las que los astronautas no salen caminando solos de la cápsula al amerizar. Antes de continuar, queremos preguntarte algo. Sabiendo todo lo que le pasa al cuerpo humano en el espacio, ¿tú te subirías a una misión como Artemis 2? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Es una pregunta simple, pero las respuestas siempre nos sorprenden. Seguimos. Sistema 5. La visión. Este es uno de los efectos menos conocidos del espacio. Al acumularse fluidos en la cabeza durante la misión, la presión dentro del cráneo aumenta. Esa presión puede afectar directamente a los ojos y al nervio óptico. En algunos casos, se han registrado cambios en la forma del globo ocular y alteraciones en la agudeza visual. En misiones cortas como Artemis 2, estos efectos suelen ser temporales, pero en misiones más largas, como las que se realizan en la Estación Espacial Internacional, los cambios visuales pueden tardar meses en revertirse. Este fenómeno es uno de los que la NASA estudia con más atención de cara a futuras misiones a Marte. Sistema 6. El sistema inmunológico. El espacio también afecta las defensas del cuerpo.
Estudios realizados después de misiones anteriores han confirmado que la exposición prolongada a la microgravedad y a la radiación espacial puede reducir la eficacia del sistema inmunológico. Esto significa que al regresar, los astronautas son más vulnerables a infecciones comunes. Por eso, durante las primeras horas tras el amerizaje, el equipo médico de la NASA toma medidas de precaución específicas para proteger a la tripulación mientras su sistema inmune vuelve a funcionar con normalidad. Sistema 7. La mente. La desprogramación no es solo física. Pasar 10 días en el espacio profundo, a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, con comunicación limitada y en un espacio reducido, también tiene efectos psicológicos. Al regresar, algunos astronautas reportan dificultades para readaptarse al ritmo de la vida cotidiana. La NASA realiza evaluaciones psicológicas antes, durante y después de cada misión. El objetivo es detectar a tiempo cualquier señal de ansiedad, alteraciones del sueño o cambios en la toma de decisiones. En el caso de la tripulación de Artemis II, la propia dinámica del grupo, 4 personas que vivieron juntas una experiencia sin precedentes, es también parte del análisis. El comandante Reid Wiseman lo resumió de esta manera al reunirse con su tripulación tras el regreso. Estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber jamás lo que vivimos los 4. Una vez que la cápsula amerizó, el proceso de recuperación comenzó de forma inmediata. La NASA tiene un protocolo específico para las primeras horas tras el regreso. Dentro de la primera a 4 horas, los astronautas completaron una prueba básica de movilidad usando una escalera dentro de un andamio instalado en el barco de rescate. El objetivo era evaluar si eran capaces de simular una salida de emergencia de la cápsula por sus propios medios. No se trata de un ejercicio físico, es una evaluación médica para entender exactamente en qué punto está el cuerpo de cada astronauta al momento del regreso. Al día siguiente, el 11 de abril, la tripulación fue trasladada al Centro Espacial Johnson en Houston, donde comenzó el proceso formal de reacondicionamiento. Este proceso incluye fisioterapia diaria, revisiones cardiovasculares, evaluaciones neurológicas y psicológicas, y análisis de sangre para medir el estado de cada sistema del cuerpo. En misiones similares realizadas en la Estación Espacial Internacional, el proceso completo de recuperación puede tardar entre 1 y 3 meses. En el caso de Artemis II, al ser una misión de 10 días y no de 6 meses como las misiones típicas en la estación, se espera que la recuperación sea más rápida. Pero cada cuerpo responde diferente, y eso es precisamente lo que la NASA está estudiando. Entonces, ¿por qué es tan importante entender la desprogramación? La respuesta está en el siguiente paso. Artemis III tiene como objetivo llevar humanos de vuelta a la superficie lunar. En esa misión, los astronautas no solo tendrán que soportar el viaje de ida y el regreso, también tendrán que operar en la Luna, donde la gravedad es 1/6 de la terrestre. Eso significa que el cuerpo tendrá que adaptarse 3 veces, al espacio durante el viaje, a la gravedad lunar en la superficie y nuevamente a la gravedad terrestre al regresar. Y más adelante, el objetivo es Marte. Un viaje a Marte duraría aproximadamente 9 meses solo de ida. En ese escenario, la desprogramación no sería un inconveniente temporal. Sería uno de los mayores desafíos médicos que la humanidad habría enfrentado en toda su historia. Por eso, cada dato recopilado con la tripulación de Artemis II es valioso. Cada evaluación, cada medición, cada análisis del proceso de readaptación que viven estos 4 astronautas aporta información que la NASA usará para diseñar mejores protocolos, mejores sistemas de ejercicio y mejores tecnologías de protección para misiones futuras. En resumen, la desprogramación es el proceso por el que pasa el cuerpo humano cuando regresa del espacio. Es la respuesta biológica al cambio brusco entre 2 entornos radicalmente diferentes, el espacio sin gravedad y la Tierra con gravedad. Afecta a los músculos, los huesos, el equilibrio, el corazón, la visión, el sistema inmunológico y la mente.
No ocurre de forma instantánea y puede tardar semanas en completarse. En el caso de los 4 astronautas de Artemis II, este proceso es, además de un desafío personal, una fuente de información científica fundamental para el futuro de la exploración espacial. El camino de regreso a la Luna y eventualmente a Marte no depende solo de la tecnología o de los cohetes. Depende también de entender hasta dónde puede llegar el cuerpo humano y cómo ayudarlo a recuperarse cuando llega al límite. Si este video te abrió los ojos sobre algo que no sabías, dale like, así estarás ayudando a este canal a crear contenido de calidad. Y si todavía no formas parte de Velo Cósmico, suscríbete ahora, es gratis. Cada semana el universo tiene algo nuevo que contarte. No te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video.